Bien, estimado estudiante, vamos a ver en esta oportunidad acerca del teorema de Pitágoras. Para desarrollar este tipo de actividad y la aplicación del teorema de Pitágoras, es importante reconocer el triángulo. Podemos saber que es un triángulo rectángulo porque en su interior hay un ángulo recto que va a medir 90 grados, un ángulo recto. Si no estuviese este detalle, el cuadradito, en todo caso, se nos va a dar la indicación escrito, ¿no?, de que se trata de un triángulo rectángulo, pero generalmente siempre colocan este pequeño detalle de un cuadradito. Tenemos entonces el triángulo rectángulo y las partes que comprende vienen a ser lo siguiente. Los tres lados tienen un nombrecito: catetos, cateto, cateto y la hipotenusa. ¿Cómo reconocer? Porque el triángulo no siempre viene en la misma forma, sino hay diferentes formas de presentación del triángulo, diferentes posiciones, mejor dicho. Entonces el lado que va a estar al frente, del ángulo recto, siempre va a ser la hipotenusa, en cualquier posición que se encuentre, pero ese lado que va a estar al frente del ángulo recto se le denomina hipotenusa. Y los otros lados van a ser entonces los catetos. La fórmula para poder aplicar viene a ser lo siguiente: la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Correcto? Para esto lo hemos representado la hipotenusa como C y los catetos A y el cateto B. Y tenemos la fórmula. Cada vez que tengamos que resolver, te sugiero que escribas la fórmula para que puedas ir interiorizando poquito a poquito. Entonces, antes de desarrollar, solamente la siguiente observación. El teorema de Pitágoras se va a aplicar siempre y cuando se dé dos situaciones. Lo primero es que sea un triángulo rectángulo. Si es otro tipo de triángulo, no se aplica. Lo segundo es que debe desconocerse la medida de uno de los lados. Debe haber un número desconocido, un valor desconocido, un lado desconocido, para poder aplicarlo justamente y hallar el valor de ese lado desconocido. Si tenemos el conocimiento o el detalle de todos los lados tienen su cantidad ya designada, entonces ahí ya no se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Vamos a aplicar entonces la fórmula. Hemos dicho que vamos a escribir la fórmula. Entonces la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos y todo esto elevado al cuadrado. ¿Correcto? Vamos ahora a reemplazar. Entonces la hipotenusa, que es en este caso, va a estar aquí, X. Y los catetos, tenemos el cateto A, que va a valer 24 elevado al cuadrado, más el cateto B, que vale 7 elevado al cuadrado. Vamos a resolver esto entonces. 24 elevado al cuadrado nos va a decir que 24 por 24, dos veces, porque es el exponente 2, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado. Entonces nos va a arrojar aquí 576. Mientras que 7 elevado al cuadrado va a ser 49, ¿cierto? Luego vamos a resolver esta sumatoria de 576 más 49 y nos va a resultar aquí 625. Como aquí es potenciación, x elevada a la potencia, entonces, como es potenciación, vamos a pasarlo ahora como radicación para despejar x. Entonces queda x solito, ¿no es cierto? Queda x solito. Y aquí sería la radicación de 625. Entonces, buscando en la radicación qué número multiplicado por sí mismo en la radicación, multiplicado dos veces, nos da 625. Entonces, buscando ahí la cantidad, nos va a arrojar 25. 25 por 25 es 625. Y hemos hallado así, de esta manera, el valor de x, 25 metros. Vamos al ejercicio 2. A ver, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 encontramos aquí
calcular x, y x está aquí en la hipotenusa. Entonces hay que registrar otra vez la fórmula. La hipotenusa es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces ahora reemplazamos x elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, y la suma de los catetos, 15 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. X al cuadrado igual 15 elevado al cuadrado, es decir, 15 por 15. Nos arroja 225, más 8 elevado al cuadrado sería 64. Entonces x elevado al cuadrado, y vamos a hacer la sumatoria aquí. 5 más 4, 9, 2 más 6, 8, y 2 es 2, 289. Aquí, como tenemos la potenciación, lo vamos a pasar a radicación y despejamos x. De tal manera que quedaría así, 289. Buscando qué número multiplicado por sí mismo nos da 289, en todo caso algo aproximado, en este caso sería 17. Y hemos hallado entonces el valor de la variable. Vamos al tercer caso. Aquí x ya no en la hipotenusa, la variable que se tenía antes en la hipotenusa ahora ya no es así. Ahora lo que se desconoce es uno de los catetos, pero igualmente aplicamos la misma fórmula, no nos hagamos problema y apliquemos la fórmula, que viene a ser así. La hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ahora reemplazamos. En este caso ya no es x elevado al cuadrado, porque aquí la hipotenusa es 25. Entonces aquí sería 25 elevado al cuadrado igual al cateto 24 elevado al cuadrado más x, que no se sabe cuál es, x elevado al cuadrado. Muy bien, ahora 25 elevado al cuadrado, es decir, 25 por 25, nos va a arrojar 625, igual a 24 elevado al cuadrado, va a ser 24 por 24, entonces 576 más x elevado al cuadrado. Aquí hacemos la transposición de términos, es decir, esta cantidad lo pasamos pero como menos, 625 menos 576. Entonces eso va a ser igual a x elevado al cuadrado. Restando aquí 625 menos 576 va a ser entonces a 49, igual a x elevado al cuadrado. Ahora la raíz cuadrada de 49 entonces, pero pasamos para aquí, para este lado, invirtiéndolo, no afecta nada, de esta manera. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo nos da 49? Sería entonces 7. 7 por 7, 49. Entonces sería 7 finalmente la respuesta. Ello significa que este cateto va a ser de valor 7 metros. 7 metros. Pasamos al ejercicio 4. Dice, calcula la suma de los catetos. Fíjense ustedes que aquí sí nos dan los datos en los tres lados. Entonces, como decía en un principio, nos está dando la situación para aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que tenemos que hacer simplemente es realizar lo que nos está pidiendo, es decir, realizarlo directamente. Aquí no se aplica el teorema de Pitágoras porque tenemos ya conocemos la medida de todos sus lados. En los casos anteriores es diferente, no sabíamos la medida de uno de sus lados. Entonces aquí simplemente dice la suma de los catetos. Identificamos cuáles son los catetos. Hemos dicho que el lado que está al frente del ángulo recto viene a ser entonces la hipotenusa. Quiere decir que los catetos serían estas dos cantidades. Como dice la suma de los catetos, simplemente hago esta operación. Simple. Esto es algo básico nomás. Sería entonces 16 más 12. Y la suma de esto finalmente es 6 más 2, 8. Y 1 más 1, 2. 28 metros. La suma de los catetos entonces sería 28 metros. Y ya está. Ahí está la respuesta. En el otro ejercicio dice calcula la diferencia de los catetos. Y como podemos apreciar, también tenemos la medida de todos sus lados. Entonces no se aplica en este caso también
el teorema de Pitágoras. Es otra situación. Entonces simplemente aplicamos directamente. En este caso dice diferencia. Diferencia viene de la sustracción, de la resta como se conoce.